Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. El verdadero ideal cristiano no es ser feliz, sino ser santo. Muy buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy continuamos con la serie titulada ¿Quién soy en Cristo? Y compartiremos en la segunda parte del tema En Cristo estoy seguro. Tú nos creaste con un propósito. En Cristo estoy seguro. Hoy resolveremos la segunda parte y varias inquietudes referente a este tema tan interesante. En el programa pasado encontramos o vimos que en Cristo estoy seguro de mi pasado. Así que ya todo está arreglado. Por lo tanto, debo no recordar mi pasado para recriminarme, sino más bien debo recordar mi pasado para darle honra a Cristo por todo lo que ha hecho por mí. Pastor Ángelo, muy buenos días. Cerrando el programa anterior hablamos algo muy breve sobre la sanidad interior, un tema muy de moda en la iglesia. Incluso en el ámbito no cristiano se realizan seminarios donde se practican regresiones para buscar la sanidad del pasado. A nivel cristiano se realizan encuentros donde también se busca la sanidad. Esto no contradice lo visto en el programa, o lo mejor, lo contradice lo visto en el programa anterior, donde usted habló de la sanidad del pasado a partir de la doctrina de la justificación. ¿De qué más debe, o en cuanto a esto, qué piensa al respecto? Bueno, muy buenos días para todos los que nos escuchan en esta mañana del viernes. Bien complicada su pregunta, pero bueno, quiero ser puntual. No encuentro que Pablo, ni que Pedro, ni que Juan, ninguno de los apóstoles hiciera un llamado a recordar el pasado como para liberarnos de él. Me explico, o sea, Pablo nunca le dice a la gente, acuérdese los pecados que usted cometió y escríbalos en un papel y bótelos en esta fogata que ahí se van a quemar y usted entonces va a ser libre. Prácticas que se hacen en muchos de los encuentros hoy día. O se lleva una cruz literal a un encuentro y hacen que la gente se postre ante esa cruz y lo ponen a recordar que fueron abusados, lo llevan a recordar a que su papá los negó. Cosas como esas no veo yo en las Sagradas Escrituras de que ni Cristo ni ninguno de los apóstoles lo hiciera. Cada vez que se exponía el Evangelio, se llamaba al arrepentimiento del pecado que se cometió en el pasado. Inclusive nosotros hemos cometido pecados de los cuales ni nos acordamos, ¿no? Entonces, ¿qué hacer frente a eso? Tratar de recordarlos, esforzarme, decirle Espíritu Santo, recuérdame cada uno de los pecados que yo cometí. No es lo que enseña las Sagradas Escrituras. Lo que nos enseña las Sagradas Escrituras es a arrepentirme delante de Dios por todo mi pasado, todos mis pecados, los que recuerdo y los que no me acuerdo, y por la gracia de Dios yo sé que el Padre me perdona por la justicia de su Hijo, porque Jesucristo recibió en sí mismo la ira de Dios, y entonces ahora a mí me es imputada esa justicia, esa santidad de Cristo, porque a Él le fue imputada mi maldad, mi perversión y mi pecado en la cruz. Eso es lo que enseña las Sagradas Escrituras. Es ir más allá, es peligroso, ir más allá es entrar, diría yo, en parte de las prácticas del ocultismo. Y delante de Dios, obviamente, esto deshonra su nombre y deshonra y pone en descrédito el santo evangelio de Jesucristo. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor Ángelo, ¿de qué más debe estar seguro que está en Cristo, además de estar seguro ya de su pasado, que fue perdonado y que quedó atrás? En Cristo estoy seguro, ojalá lo escriba con mayúsculas, de mi presente, no solo de mi pasado, sino que también en Cristo yo estoy seguro de mi presente. Primera los Corintios 15,
y 15 del 9 al 10 dice así. Está hablando Pablo: admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles. Qué humildad, ¿no? Este sí es un verdadero apóstol. Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol. Yo no sé, y él es un auténtico, ¿no? Y los de ahora, pues no sé. Sigue diciendo el apóstol: porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Quiero resaltar dos cosas que dice Pablo en este pasaje. Número uno, él dice: soy lo que soy. Y número dos, y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. O sea, Pablo no solo mencionó su pasado, sino que ahora está hablando de su presente. Él está hablando de lo que ahora es en Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? El apóstol está diciendo: en Cristo soy libre del poder del pecado. Y esto es lo que se conoce teológicamente con el término santificación. ¿Qué significa la expresión en Cristo soy libre del poder del pecado? Bueno, el sacrificio de Cristo no sería perfecto si solo otorgara perdón de los pecados y no nos proveyera libertad para no pecar. Hasta antes de creer en Cristo, o pecábamos, no teníamos ninguna otra opción. Pero en Cristo tenemos la opción, tenemos el privilegio y tenemos la responsabilidad de no pecar. Pablo lo que dice es que la gracia que Dios le concedió no fue infructuosa. Y aquí quisiera preguntar: ¿puede alguien que ha sido justificado no dar muestras de esa justicia viviendo ahora en justicia? Juan, el apóstol, sabiendo que los humanos somos dados al autoengaño, ¿sí? Porque a veces los cristianos citamos la Biblia para autoengañarnos y para justificarnos. Entonces el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, escribe lo siguiente. Está en primera Juan 2:29. Si reconocen que Jesucristo es justo, yo creo que todo cristiano lo va a reconocer, ¿cierto? Jesucristo actuó totalmente en justicia. Dice el apóstol: reconozcan también que todo el que practica la justicia ha nacido de él. O sea, en la mente de Juan, obviamente en la mente del Espíritu Santo que inspira la Escritura, es imposible que el que ha nacido de Cristo no actúe en justicia. Y primera de Juan 3:7 dice: queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. O sea, ¿qué se espera de un cristiano en su presente que ha sido justificado? Que entonces ahora viva en justicia, que viva en santidad, que viva en pureza, que viva en integridad. Eso es lo que se espera de un cristiano. ¿Por qué? Porque ha sido santificado en Cristo Jesús. Estos versículos que usted nos acaba de leer hablan de la justicia, y anteriormente usted mencionaba el término santificación. ¿Qué tiene que ver la justificación con la santificación? Oscar, lo que tiene que ver es lo siguiente: la justificación me lleva ineludiblemente a la santificación. O sea, nadie puede ser santo si primero Dios no lo ha declarado justo en Cristo. Jesús dijo en Mateo 7:21: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. O sea, no basta solo con decir o declarar que Jesús es el Señor, sino que hay que vivir en consecuencia. Porque hay muchos que dicen: sí, Él es mi Señor, pero no le obedecen. Pues eso es una incoherencia. Un cristiano, mi estimado oyente, que no está viviendo para ser santo, debería cuestionarse si en verdad es cristiano. O sea, debería preguntarse: ¿realmente yo soy cristiano? Pablo le tuvo que decir a los cristianos de Corinto, se encuentra en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. Esto significa que dentro del cuerpo de creyentes, dentro de la iglesia local, hay gente que todavía no se ha encontrado con Cristo. Hay gente que tiene su Biblia debajo del brazo, o la Biblia ahí en su aplicación en el celular, pero no se han vuelto a Cristo, realmente no han conocido al Señor. ¿Cómo lo saben ellos? Bueno, ellos lo saben porque ellos viven practicando el pecado. O sea, el pecado todavía ejerce total dominio, señorío sobre las vidas de esas personas. En el programa anterior usted nos explicó la doctrina de la justificación.
Ahora hablemos un poco sobre qué es la doctrina de la santificación. Para hablar de la doctrina de la santificación quiero leer 1 Tesalonicenses 5:23. Dice que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí este versículo atribuye solo a Dios el proceso de santificación, ¿cierto? Segunda a los Corintios 7:1 dice: como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Ahora este versículo muestra solo al hombre como responsable, solo al cristiano como responsable del proceso de su propia santificación. Entonces podríamos definir la santificación de la siguiente manera. La santificación es el proceso en el cual Dios, mediante la cooperación del hombre que ha creído en él y a través del Espíritu Santo, actúa para que éste se asemeje moralmente a Jesucristo. Pues santificación es parecernos a Cristo, donde yo también tengo algo que hacer, donde no solo el Padre a través de su Espíritu me inspira a ser santo, sino que yo coopero con esos deseos y con esas órdenes que me da a través del Espíritu. ¿Cómo desarrollar entonces la santificación en la vida de cada cristiano? Yo daría este consejo. Si alguien me pregunta: pastor, yo quiero ser santo, entonces uno de mis consejos es: recuerde que esto es un proceso intencional. La santificación no sea porque sí, aunque la justificación sí es instantánea, o sea, Dios nos declara justos en el instante que nos arrepentimos y creemos en Jesucristo. Eso es claro por la palabra de Dios. Pero la santificación sí va a requerir de tiempo y sí va a requerir de intención, de proceso. La santificación, en palabras resumidas, es ser como Jesús. Lastimosamente muchos creyentes creen equivocadamente, mi estimado Oscar, que la santificación se dará así, porque sí, sin que ellos asuman el papel protagónico, sin que ellos tengan que pagar el precio, sin que tengan que hacer ningún esfuerzo. Hay gente que quiere ser santa sin orar, que quiere ser santa sin congregarse, sin ayunar. Pues sencillamente eso no va a pasar. ¿Qué pasa con estas personas que piensan así? Pues nunca crecen en santidad. Son los mismos que hace muchos años, o sea, tienen 10 años de convertido y actúan como si no tuvieran sino unos días, ¿no? Ellos viven una vida espiritualmente estancada, son como bebés que nunca crecen. Yo los llamo bonsáis espirituales. Rick Warren dice lo siguiente acerca del crecimiento espiritual en la santidad. Dice: el crecimiento espiritual no es automático, requiere compromiso intencional. Debes desear crecer, decidir crecer, hacer un esfuerzo por crecer y persistir en el crecimiento. O sea, nadie es santo de la noche a la mañana. Así es. O sea, tampoco se han inventado píldoras ni inyecciones que produzcan santidad. Eso no existe. Ni siquiera, y aquí pues de pronto algunos no estarán de acuerdo conmigo, pero hay que decirlo, ni siquiera la imposición de manos por un gran siervo de Dios, por un gran evangelista, me va a santificar a mí. Eso no produce santidad. La firme decisión de abandonar el pecado que ya no tiene poder sobre mi vida es lo que produce la santidad de Dios en mi corazón. Si nosotros asimilamos esta verdad y si esto afecta nuestra vida en todas las áreas, seguro que vamos a ver otros resultados. Obviamente va a requerir un tiempo que durará toda la vida. Aparte de recordar que la santificación es un proceso intencional, ¿qué más debemos hacer a fin de crecer en santificación? ¿Quieres usted ser santo? Entonces le doy este segundo consejo: coopere con el Espíritu Santo de Dios. Porque son muchos los que se excusan en que es que se requiere de tiempo para crecer, ¿sí? Y ellos entonces no crecen con esa excusa. Porque dicen, como se requiere tiempo, entonces lo perpetúan y nunca crecen. Se quedan enanos espirituales. Sí, enanismo espiritual. Estos son cristianos carnales en lugar de ser cristianos espirituales. ¿Por qué son así? Pues porque no cooperan con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos fue dado en el nuevo nacimiento y por quien respondimos al llamado de Cristo, es quien nos motiva a ser santos. Pero Él no hace la tarea solo. Él requiere que nosotros cooperemos. Es por eso que en el Nuevo Testamento encontramos una gran cantidad de mandamientos que cuando uno los lee, pues, y alguien que, sobre todo el que los lee, que no tiene el Espíritu, o que los escuche y él no tiene el Espíritu Santo,
A él como que se le hace imposible que esas cosas se puedan hacer. De hecho, pues no fueron escritos para esas personas, ¿no? Sino para los que han sido justificados en Cristo y ahora tienen la vida de Dios, tienen el Espíritu Santo en su interior. Como usted hablaba, o es claro, digámoslo así, ver los mandamientos que nos habla el Antiguo Testamento. Pero podemos decir que encontramos mandamientos también para los cristianos en el Nuevo Testamento que nos ayuden a crecer en santidad. Sí, por supuesto, Oscar. Y conectando a lo que decía anterior, cuando la gente lee estos mandamientos, dice, eso es imposible hacerlo, eso es imposible. ¿Cómo? ¿Cuáles mandamientos? Bueno, amen a sus enemigos. La gente piensa que amar a un enemigo es imposible. Pues no, eso no es imposible si tenemos el Espíritu Santo. Perdonar grandes ofensas, eso es posible porque ahora tenemos la vida de Dios en nosotros. El mandamiento de poner la otra mejilla, ese es bien fuerte, ¿no? La gente cree que eso es imposible. Es posible para el que tiene el Espíritu Santo de Dios. Se refiere a devolver bien por mal. Exactamente. Sean santos en toda su forma de vivir, es un mandamiento claro en el Nuevo Testamento, eso es posible. Vea, estos mandamientos cuando los lee o los escucha alguien que no tiene el Espíritu Santo, sencillamente dice que eso es imposible de hacer, claro, porque es que no tiene el Espíritu de Dios. ¿Qué pasa entonces en un creyente que lee y escucha estos y otros mandamientos, pero que los pasa por alto? Bueno, cuando un creyente lee los mandamientos de Dios, si es un verdadero creyente, él quiere cumplirlos, porque él tiene el Espíritu Santo habita en él. Y ese Espíritu Santo, el Señor, lo impulsa a que los haga. Por eso es natural que usted, cuando lee sobre la importancia de orar, pues usted anhele orar. Si usted escucha sobre la obligatoriedad del perdón, entonces usted decide obedecer y perdona. Cuando usted ve en la Biblia sobre guardarse de la inmoralidad sexual, entonces usted no desea caer en ese pecado. ¿Por qué cree que siente lo que siente y rechaza lo que rechaza? Pues por una sola razón, porque el Espíritu Santo habita en su vida. Pablo dijo en Romanos 8:9, sin embargo ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. ¿Cómo vive el cristiano? Según el Espíritu. Según el Espíritu, no según la naturaleza pecaminosa. Y Pablo aclara, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Ahora, vale la aclaración. Una cosa es que el Espíritu nos impulse a hacer lo que agrada a Dios, y otra es que Él lo haga por nosotros. Él no lo va a hacer por nosotros. Está en cada cristiano la responsabilidad de cooperar con el Espíritu Santo. ¿Qué pasaría con un cristiano que continuamente es obstinado y no coopera con el Espíritu Santo y es desobediente a la palabra de Dios? Bueno, esta pregunta es bien interesante, bien importante, y yo quisiera que me prestaran la mayor de sus atenciones. Es probable que un cristiano así, como usted lo escribe, Oscar, a lo mejor no sea en verdad cristiano. O sea, si yo siempre, y es obstinado, y es terco, y le resbala la palabra de Dios, lo más probable es que esa persona no sea cristiana. De pronto es un religioso que va a una iglesia, pero no alguien que se ha encontrado con Cristo. Pero también podría ser que en verdad esa persona que usted escribe sea un hijo de Dios que ha endurecido su corazón. En este caso, lo que le va a pasar a este cristiano es que tendrá que atravesar por la dolorosa pero amorosa disciplina del Señor. Dios le va a dar unos buenos azotes a este hijo suyo con el fin de que se corrija y no se pierda. La Biblia lo enseña muy claro y se lo voy a leer. Hebreos 12 del 5 al 11. Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz
para quienes han sido entrenados por ella. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM de Radio Primavera. En Cristo estoy seguro de mi pasado. En Cristo estoy seguro de mi presente. Ángelo, ¿de qué más estoy seguro en Cristo? En Cristo estoy seguro de mi futuro. Qué lindo, ¿no? Estoy convencido de esto, dijo Pablo, Filipenses 1:6. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Vea, hay un atributo en Dios que debería llenarnos de muchísima confianza, y es el hecho de que el Señor termina todo lo que empieza. El Señor no es mediocre y no deja nada a medias. Fue por eso que el apóstol Pablo dijo, yo estoy convencido, ¿sí? De esto yo estoy convencido. Así que si el Señor empezó con nosotros, pues Él va a terminar. No nos deja a mitad de camino, y esto quiere decir que así como Él en Cristo, como yo en Cristo he sido libre de la pena del pecado, que fue lo que llamamos justificación, así como en Cristo yo fui libre del poder del pecado, o estoy siendo libre del poder del pecado, que eso es lo que se llama santificación, entonces ahora en Cristo seré libre de la presencia del pecado. Esto es lo que se conoce teológicamente con el término glorificación. ¿Cómo se define la doctrina de la hora de la glorificación? Glorificación es el estado eterno que gozarán los hijos adoptivos de Dios, donde no solo experimentarán la no presencia del pecado, sino aparte de eso vamos a experimentar la gloriosa presencia de Dios sin sufrir ningún daño, con todos los privilegios que ello implica. Cristo no deja nada incompleto. De hecho, antes de morir en la cruz, Él pronunció una palabra en griego que es tetelestai, que significa consumado es, pagado en su totalidad, cancelado. Así que Él, por su sacrificio, aseguró ya mi pasado, mi presente y mi futuro. ¿Qué implicaciones tiene la doctrina de la glorificación frente al pecado? La principal implicación que yo veo es esta, Oscar. La lucha que como cristianos sostenemos frente al pecado es solo en el presente. En el futuro pues ya no tendremos que luchar más contra el pecado, porque va a desaparecer para siempre de nuestros cuerpos. ¿Por qué? Pues porque tendremos un cuerpo glorificado semejante al de Cristo, y se lo leo. Queridos hermanos, 1 Juan 3:2, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos sin embargo que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es Él. Ángelo, uno de los retos como cristianos es no distraernos con las cosas del mundo. ¿Cómo concentrarnos en el futuro para que el presente no nos distraiga? Primero, recuerde que nada puede compararse con lo que Dios nos ha prometido. Algunos cristianos sí, se distraen porque es que no piensan en lo que Dios nos ha prometido. Voy a leer, tengo varios textos, pero voy a leer solamente uno. Romanos 8:18 dice, de hecho, considero que nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Así que viva su presente teniendo su mirada en el futuro. ¿Qué más debemos hacer para ser partícipes de esa glorificación? Yo le diría, espere con amor el regreso de Cristo. Vea, es incongruente que un cristiano le tema el regreso de Cristo por su iglesia. No, un cristiano no debería estar asustado, debe estar esperando y contento. Lo que más anhela un cristiano genuino es que su Señor y Salvador regrese a recogerlo. La boda es para la novia, lo que el regreso de Cristo es para el cristiano. Si se asusta es porque está muy amañado en este mundo. Y que no ama a Cristo, ¿no? Pues anhelamos que Él venga. Entre otras cosas, Oscar, es que Cristo viene solo para los que le esperan, ¿sí? Muchos que creyéndose cristianos no van a escuchar la trompeta de anuncio del levantamiento a las nubes de los justificados y santificados, pues nunca han amado a Cristo y no han estado esperándole. Por lo tanto, pues jamás serán glorificados. Voy a leerle 2 Timoteo 4:8. Dice, por lo demás, está hablando a Pablo, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. A los que con amor hayan esperado su venida. ¿Cómo concluiría este tema de estoy seguro en Cristo? Debemos vivir seguros en lo que Cristo conquistó para nosotros en la cruz. Solo aquellos que lo entienden entonces pueden vivir una vida con propósito, que honre y glorifique al Señor que nos salvó. Quiero cerrar leyendo rápidamente Romanos 8:31 al 39. Dice así: ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está en nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra?
el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió, incluso resucitó, y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia? Así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Este fin de semana, en la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios. El próximo domingo continuamos con la serie 7 mensajes para la iglesia, con el quinto tema, corte con la inmoralidad sexual. Corte con la inmoralidad sexual. En las reuniones de Piedecuesta a las 8 de la mañana, en nuestra sede ubicada en la carrera séptima número 450. Carrera séptima número 450 en Piedecuesta, y en Bucaramanga a las 5 de la tarde en el Colegio Americano. Ángel, una breve introducción de este tema. Vamos a estudiar la iglesia número 4, que es la iglesia de Tiatira. Ya estudiamos la iglesia de Pérgamo. Tiatira es como la prima de Pérgamo. Tiene la misma problemática. Hay una falsa doctrina que ha permeado la iglesia, que lleva a los miembros, o a algunos de estos miembros, a tener un compromiso con la inmoralidad sexual. Entonces, digamos que el próximo domingo vamos a hacer la segunda parte de lo que ya iniciamos, de comprometidos. ¿Qué tan comprometidos estamos con la pureza sexual? Este domingo será corte con la inmoralidad sexual, un tema que, si usted no tiene iglesia donde congregarse, pues nos gustaría que pudiera escuchar. Nos encontramos en Piedecuesta, en la carrera séptima número 450 a las 8 de la mañana, y en Bucaramanga en la carrera 18 número 1922, 5 de la tarde en el Colegio Americano. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Pues oyentes, si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 316-404-3113. 316-404-3113. También recuerde que puede escuchar estos programas en cualquier momento, ingresando a nuestro canal en YouTube, colocando en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí encontrará muchos de los temas que compartimos en este espacio. Gracias por escucharnos. Les deseamos que pasen un día muy feliz.